Regresamos a información en Colombia. Esta vez tiene que ver con el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Recordemos el caso más grave de corrupción presentado en el gobierno del presidente Gustavo Petro. En las últimas horas se ha dado un giro muy importante en lo que tiene que ver con Olmedo López, uno de los principales testigos que ayudó a delatar a un número importante de implicados en este entramado que arrancó justamente con una denuncia en W Radio. Y por eso hemos llamado al abogado del señor José Moreno, al abogado del señor Olmedo López más bien. Doctor José Moreno, buenos días, gracias por atendernos. Marcela, muy buenos días para todos los oyentes y para las mesas, todas las personas que hacen parte de la mesa. Lo que podríamos decir entonces es que la Fiscalía desiste de la posibilidad de lograr un preacuerdo con su cliente y que él tiene que ir ahora a juicio. ¿Eso qué implica para Olmedo López, quien tenía una expectativa, por supuesto, de recibir algún tipo de beneficio a raíz de la colaboración que había brindado a la justicia? Marcela, bueno, lo primero que hay que aclarar es que Olmedo López siempre ha tenido la disposición desde antes de que se realizara la formulación de imputación, incluso en junio, desde marzo, él presentó escritos en donde a la Fiscalía donde manifestaba su intención de colaborar, de allanarse y de presentar elementos de prueba y colaborar con la justicia. Acá lo importante no es si él recibe beneficios o no, sino es que él tiene la disposición de continuar con los procesos y de contar toda la verdad al país, más allá si lo hace a través de un preacuerdo o si lo hace a través de un allanamiento. Y ese allanamiento que él presenta y que solicitó toda vez que el juzgado, el tribunal, no improbó el preacuerdo que se había realizado con la Fiscalía, argumentando que la Fiscalía había tenido imprecisiones en la explicación del mismo. Pues acá nos queda un camino y es o negociar de nuevo, ajustarlos, ¿en qué sentido? Ajustar el preacuerdo que se haya presentado o aceptar la responsabilidad de que él manifestó desde un primer momento. Y eso es lo que se ha expresado ahora. La Fiscalía radica el allanamiento teniendo en cuenta y manifestando que se le vencían los términos a Olmedo López, pero Olmedo López manifestó en un escrito se lo hicimos saber, llegar a la Fiscalía, que él renunciaba a cualquier tipo de vencimiento de términos, porque su intención no es salir, sino dar la cara al país como lo ha hecho desde un primer momento. Sí, doctor Moreno, no es un secreto que ustedes no quedan contentos con que se cayera el preacuerdo, y aquí me nace la siguiente pregunta. Por supuesto, Olmedo López tendrá que pagar por sus crímenes, es un confeso criminal que se robó la plata de los carrotanques, pero fue la primera persona que terminó levantando la mano y que empezó a negociar con la Fiscalía. ¿Usted siente que hubo un abuso por parte del ente investigador? ¿Se siente traicionado por la información que entregó su cliente y que finalmente pues no se termina dando ese preacuerdo? Bueno, lo que nosotros esperamos que se pueda seguir avanzando en la colaboración. Para Olmedo López, pues sí me ha expresado que siente que no se le ha tenido ese respaldo hacia él como testigo colaborador, en el sentido de que no se ha luchado y no se le ha dado el mismo trato que se le han dado a otras personas que llegaron posterior a él, que no da tanta información, que no tienen tantas personas en su matriz de colaboración y que incluso se le han dado más beneficios. Pero nosotros confiamos en la institucionalidad, confío en los fiscales que llevan el caso. Espero no recoger mis palabras y espero que no todo esto que ha ocurrido, estas imprecisiones, pues no sea una estrategia para hacerle conejo no solamente a Olmedo, sino a la justicia, a la verdad, y que esto no encubra y no termine de favorecer a los máximos responsables en este entramado de corrupción. Abogado, preguntándoselo desde su punto de vista, como defensor de su cliente, ¿qué cambia en sus aspiraciones como defensor lo que ha pasado en las últimas horas? En esas aspiraciones que usted tenía en mente, ¿cambia algo por decirlo de alguna manera, en la pena? ¿Qué cambia? No cambia en el sentido de que la colaboración va a seguir. Aquí hay dos instituciones procesales distintas, que es el preacuerdo, a pesar de que es una colaboración mixta. Olmedo López siempre ha dicho que va a colaborar ante la justicia y ha entregado información
relevante que ha permitido decisiones judiciales, y eso yo creo que debemos recordárselo al país. La colaboración de Olmedo fue el primero que realizó, que habló y que aportó pruebas, y que a partir de ahí le imputaron unos hechos, no solamente a él, sino a más personas que han aceptado un principio de oportunidad, y que a otras personas que han hecho también un preacuerdo con la Fiscalía, y tienen a más de 10 personas judicializadas en todo este entramado de corrupción y comedia de aseguramiento. Acá la voluntad de Olmedo López sigue intacta en seguir hablando, contando la verdad y colaborando con la justicia. Ahora, ya las decisiones ya no quedan en el marco de un preacuerdo, sino en el marco de la autonomía también de un juez, pero lo más importante es que él ha manifestado que acepta su responsabilidad y que va a continuar colaborando. Pero, doctor Moreno, lo que hay también de trasfondo de esta decisión que ha tomado la Fiscalía de preferir acusarlo, pues uno entiende es que no le creyó. Una de dos, no le creyó al señor Olmedo López, ni siquiera pues se atrevió a hacer el preacuerdo, porque a lo mejor no quiso colaborar como la Fiscalía quería que colaborara, y por eso prefiere irse y llevarlo a juicio, que para la Fiscalía es mucho más trabajo. Juan Diego, un gusto saludarte. Es importantísima la pregunta que haces, porque permite a la opinión pública aclarar lo que está pasando. No es que la Fiscalía no le haya creído a Olmedo López, y no es que el Tribunal de Bogotá no le haya creído a Olmedo López. Por el contrario, avaló la información. Incluso el tribunal en la pena, cuando se refirió al monto de la pena que se había establecido en primera instancia, que el primer juez dijo que la pena es irrisoria, el tribunal dijo no, la pena está tasada en debida forma. Por lo tanto, no se puede meter el juez porque no está violando ningún tipo de garantía, ningún límite. Ahora, que lo que realizó la Fiscalía fue un tema no de porque no le haya creído y porque Olmedo no ha dicho la verdad. Por el contrario, la verdad de Olmedo López se encuentra reflejada en decisiones judiciales, no solamente de la Corte Suprema de Justicia, sino también de otros jueces, en contra de César Manrique, que hoy está prófugo de la justicia, en contra del señor Carlos Ramón González, que hoy se encuentra en Managua, en Nicaragua, pidiendo con un asilo, que le levantaron la circular roja, en contra de Luis Fernando Velasco, que tiene medida de aseguramiento, en contra de Sandro Ortiz, que comentemos a Sandro Ortiz, por la información que tengo, que le negaron la audiencia en esta semana, pues también se le van a vencer los términos en 18 días. Sí. Esas son las cosas graves, pero la posición de Olmedo siempre ha sido continuar a decir la verdad. Ahora, la posición de la Fiscalía en radicar un escrito con allanamiento, porque es que aquí no se debe desconocer que Olmedo López siempre, desde un minuto antes de ser imputado, ya había manifestado su intención de colaborar y de aceptar su responsabilidad. La Fiscalía tomó esta decisión en mi principio, que se puede también llegar a materializar, retirar y después presentar otro preacuerdo, donde acoja las circunstancias del tribunal, que eso es lo que se debió hacer. La Fiscalía debió ir donde Olmedo López, a sentarse con Olmedo López, a decir, bueno, doctor Olmedo, estos son los parámetros de la Fiscalía, de lo del tribunal, y por lo tanto vamos a ajustarlo conforme a lo del tribunal para poder continuar con la negociación. Pero en punto de que estaban en un punto de se van a vencer los términos, que Olmedo manifestó, abogado, que había... Real momento, que para cerrar la idea, doctor Espinosa, que Olmedo manifestó que no iba a solicitar vencimiento de términos porque no era su interés era seguir colaborando. Sí, eso es clarísimo. Radicaron ese escrito de acusación, el escrito con allanamiento previo. Sí. Pero no, eso es clarísimo, abogado, pero según le entendí, y era justamente lo que le quería preguntar, es que dentro del proceso, a pesar de que el juez volvió a negar el preacuerdo, ustedes junto a la Fiscalía podrían en algún momento del proceso construir otro distinto y presentarlo para que eso vuelva a examinarse. ¿Eso no está descartado entonces? Eso no está descartado, pero algo muy importante, no es construir otro distinto, sino ajustarlo y ser más preciso. Miren, en la página 17 del tribunal, de la decisión del tribunal, y en la página 23, lo que el tribunal dice, oiga, la Fiscalía fue imprecisa en relacionar estos hechos jurídicamente, fue imprecisa en su explicación, o sea, no logró explicar de manera adecuada
cuántos peculados o el monto del peculado o la suma, por ejemplo, de la multa. Entonces, en cuanto a la pena le pareció conforme al tribunal, la pena de 6 años y más de 2 meses, le pareció conforme al tribunal, ya de ser precisos en ciertas circunstancias que se desarrollaron en el preacuerdo. Pero entonces, esa es una posibilidad, también eso es una posibilidad que se estaba tratando en la Fiscalía para avanzar en el preacuerdo y en esa opción que yo considero que es la jurídicamente más viable. Pero independientemente de eso, si es el preacuerdo, sí, pues Olmedo López va a continuar con su proceso y va a continuar aceptando su responsabilidad, sea a través de un preacuerdo o sea a través de un allanamiento. Ahí lo único que cambia es que acá ya iba la pena ya fijada, ahora quedará en manos de disposición de un juez, en donde él acepta simplemente su responsabilidad. Claro, pero en ese escenario, si bien la decisión, la última palabra la tiene un juez de la República, en la proyección que ustedes hacen ya sin preacuerdo y bajo la figura de la sentencia anticipada, ¿cuánto podría terminar pagando de cárcel efectiva el señor Olmedo López y cuánta plata tendría que devolver en el monto total? Miren, lo importante para nosotros y para Olmedo López es que él vaya a continuar con su declaración, vaya a continuar contando la verdad y colaborando con la justicia. Acá él ha hecho un reintegro y debemos recordar que gracias a la colaboración de Olmedo López, pues se han hecho otras imputaciones y la Fiscalía, por lo menos en el caso Carrotanques, ha recuperado más de la mitad de los recursos que se habían apropiado todo este entramado de corrupción. Aquí lo único que falta en el caso Carrotanques es lo que, según Olmedo López, se apropió o que se le destinó para el senador Iván Name, el presidente, y el presidente a la Cámara, el Andrés Calle. En el otro caso está la justicia frente a César Manrique, Luis Carlos Barreto y Edgar Riveros, quien Luis Carlos Barreto y Edgar Riveros intentaron sobornar a Olmedo López. Y en preacuerdo de Luis Carlos Barreto, pues solamente se le exigió que devolviera 150 millones de pesos. A esas personas que son los que se apropiaron, es lo que se les debe exigir también que devuelvan esos recursos. A Edgar Riveros, que también hizo un preacuerdo con la Fiscalía, que intentó sobornar a Olmedo López, se le debe preguntar de dónde iban a sacar esa plata para intentar sobornar a Olmedo López y que devuelvan esos recursos a la Fiscalía y a la Unidad de Gestión de Riesgo. Entonces, nosotros confiamos en la justicia en que tendrá en cuenta toda esta colaboración de Olmedo López, en que tendrá principalmente en cuenta que su manifestación de allanarse la realizó desde antes de la formulación de imputación. Desde la formulación de imputación, a pesar de no haber aceptado cargos, manifestó: no acepto cargos porque estoy en un proceso de colaboración con la Fiscalía, y que luego de eso le aceptó cargos en un principio de oportunidad, aceptó cargos en una expectativa de un preacuerdo que fue improbado, y además ha pedido hoy perdón al país y a las personas que fueron afectadas frente a estos hechos. Abogado, yo le tengo una pregunta muy concreta para la preocupación de llegar a la verdad de este terrible caso de corrupción. Lo que cambia para su cliente en ese momento, por cuenta de que se cae el principio de oportunidad, ¿le ocasiona algún impacto a la pena de las personas señaladas por él, o eso sigue igual? Julio, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Lo primero es mencionar que los procesos son independientes para cada procesado. Es decir, las personas contra las que ha declarado, contra las que se comprometió en su matriz de colaboración declarar, pues tendrán su proceso en la justicia ordinaria, en donde por los hechos que ellos hayan desarrollado y hayan realizado en este entramado de corrupción, pues serán juzgados. Independientemente, Olmedo ya queda a disposición de que un juez tome la decisión y valore las circunstancias de la colaboración que él ha realizado, y sobre todo las manifestaciones que él ha realizado antes de la formulación de imputación y después de la formulación de imputación. En ese sentido, su allanamiento pues no va a variar la pena que se le pueda imponer a las otras personas. Abogado, gracias por su tiempo y estaremos atentos a las decisiones de nuestros honorables jueces. Muy amable.
Julio, a ti muchísimas gracias, a Juan Diego y a todos los presentes en la mesa, al doctor Juan. Muchas gracias.